Amigos y amigas, como debe ser, una vez más con nuestro segmento Consultando para nuestro canal de YouTube Manolo Zuna DG. Hoy tengo el privilegio, el honor de contar con un triple, casi cuádruple profesional. Doctor en medicina, licenciado en Derecho, licenciado en Comunicación, con estudio de pedagogía, un comunicador, un hombre probado en términos de honradez y de transparencia. Aquí tenemos el honor y el placer de consultarle al doctor Ricardo Nieves, como debe ser. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido. Tú sabes que yo soy seguidor tuyo, de que yo soy niño. Pues empezamos justo. Manolo, gracias. En este país, alguien tiene que ser mayor que yo. Sí, porque todo el mundo, mira, yo desde niño te sigo. Pero un país donde dije que el presidente es menor que yo, digo, pero ya entonces. Yo soy el tope de la edad en este país. Es verdad, lo que pasa es que, tú sabes, el presidente era de compota. Usted y yo éramos, ¿te entiendes? Nosotros éramos de rulo y él era de compota. Obligado, el hombre está así, lavadito. Es lo que está más conservado, le tocó la cuna, nosotros no, le era tuneando la cama. Sí, ese hombre nunca durmió en catre. No, ni dormirá. No, ni la niña tampoco, gracias a Dios. Amén, amén, que así sea. Sí, porque, mire, todavía yo tengo los alambritos. ¿Sabes que eso se le quedan a uno? Sí, es verdad. Se te marcan, sí. Todavía yo me gracias. De madrugada para no orinarme, pues me asusto. Eso era fuerte, porque al otro día le decían, venga acá. Y eso, no, pero usted está viendo que es abuela. Dígame de eso, explíqueme. Y quedaba ese mapa así que parecía África. Sí, después te veía ese colchón lleno de células. Sí, entonces agarraban a uno por una oreja, como que uno tiene la culpa. Exactamente. Fíjate, yo no quería. La enuresis, que es el nombre técnico, la enuresis nocturna, cuando uno se orina de noche, no se da cuenta. El muchacho siempre cree que está en un rito. Sí. Ya que estoy aquí. Sí, un rito, o de que atrás de un palo grande. Sí. Y es una libertad. Sí, porque nada más los ricos se sueñan que están en una piscina. Sí, no, lo de nosotros era río y orilla, pero la abuela como uno cogió. Entonces le pregunta, porque siempre le pregunta a uno, ¿y qué fue eso? Explíqueme. Pero ya viendo qué es, y le pregunto qué es. Pero además un colchón que ya no cogía más. Ya los lamparones ya del colchón. Ay, Dios. No. Y se quejan de que no somos inteligentes. Sobrevivimos a todo eso. Manolo, un placer. Gracias. Yo soy Ricardo, lo vamos a consultar de una vez. Gracias. Sí. Lo vamos a consultar seguido. Ricardo, para usted, la comunicación del gobierno oficialmente, ¿es correcta, es incoherente, es anárquica? ¿Cómo entiende usted que es la comunicación del gobierno para con la ciudadanía? Para mí es uno de los puntos débiles, uno de las flaquezas que exhibe el gobierno. No tiene un buen esquema de comunicación. Y yo decía en estos días, tiene buenos comunicadores, pero no tiene buena comunicación. Si tú analizas, Manolo, tú que eres un hombre que tiene tanto tiempo en los medios y que ha hecho tanta comunicación de diferentes colores. Fíjate, el que mejor comunica es el presidente. Sí. Incluso tiene que recurrir a veces a anunciar cosas que son elementales, que pudiera decirlo el equipo de comunicación. Y él lo anuncia como si se tratara de una autovocería. De verdad. Sí. Como para que el mensaje llegue. Sí, y porque además se han dado cuenta de que el mensaje en él y en su palabra es más creíble. Pero un gobierno no puede sustentarse en la comunicación del presidente como su propia relacionado al público. Solo hay un caso, el único, es atípico, el de México, que todos los días hace una rueda de prensa. Sí, ciertamente. López Obrador. Tiene un 68% de aprobación. Sí, es un león, ¿no? Es un león. Es verdad. Pero en un tono serio, no. Para mí, no es una opinión personal, la comunicación es una flaqueza. No es coherente, no es espontánea, no es, vamos a llamarle de alguna manera, no es una comunicación sostenida. No es sostenida. Le voy a hacer una pregunta delicada. ¿Usted ve bien el hecho de que
en cada suceso o regularmente, cada suceso que se dé, la primera dama exprese su opinión a través de Twitter? Manolo, la, la galaxia de Zuckerberg, este mundo de las redes, ha inaugurado una nueva forma de comunicación en el mundo, donde una persona cualquiera, no una primera dama, la esposa de un presidente, no, un Ozuna, un Nieves, un Pérez, se siente en su mecedora como dueño del mundo y escribe 3 líneas, y él considera desde esa poltrona del universo en que él está sentado, que él es dueño de una opinión aplastante incluso. El mundo de hoy tiene la característica que no tuvo nunca la humanidad. El individuo participa, emite un mensaje, te contradice, le contradice a cualquiera, te corrige. Hay tipos que te corrigen. No, eso no es así. Te dan una idea de cómo debiera de ser las cosas. Te transforman el mensaje. Es instantáneo, fotográfico. Tiene una característica que tú lo emites y en segundo anda el mundo. Y puede incluso crear eso que llaman ustedes tendencia y capacidad para convertirse en viral. Ya parece casi imposible que la gente no participe. Ahora, en política y sobre todo en manejo del poder y del Estado es delicado. ¿Por qué? Porque la función pública sigue siendo la función pública, la función oficial. Y los seres humanos cometemos muchos errores en comunicación. Fallamos, nos equivocamos, hacemos apreciaciones inadecuadas, incompletas, a veces injustas. A alguien le toca. Entonces es muy delicado. Es como un arma de doble filo. Se ve agradable, se ve que la señora participa, es como una especie de pie de amigo, pero tiene la delicadeza de que, siendo la comunicación de una casa de gobierno algo tan complicado y que es tan delicado al mismo tiempo, tiene mucho riesgo. Por eso no es lo más adecuado, pero puede participar bajo cierto nivel de mesura. ¿Milagros Germán debería hablar más o está bien como si ella se está manejando? Parece que la función de Milagro, muy querida y admirada por nosotros, claro, la función de ella no es propiamente la del speaker tradicional, la del vocero tradicional. Es más bien una presentadora, una dadora de información en un momento oportuno. No es la cabeza, la voz ni la imagen permanente de la vocería de la Casa de Gobierno. Es probable que la misión de ella tenga otro rol, porque ella habla poco, se administra de manera bien mesurada, ¿no? Bien medida, y a veces las informaciones de gran envergadura o de otro calado no la pasa propiamente ella. Ella anuncia si el presidente va a hablar, ella anuncia si un funcionario va a decir algo relativo a, pero no tiene el toque de aquello que se espera, de la información, por ejemplo, que concita mucha atención nacional. Parece que ese no es su rol. Bien. El manejo de la pandemia, ¿a usted le ha parecido correcto? ¿Ha sido torpe? ¿Ha sido certero? Los primeros meses, Manolo, la pandemia fue una incógnita, ¿no? Un desafío oscuro. Incluso países con muchos recursos y con gran desarrollo se vieron expuestos a un manejo sumamente frustrante. En el caso de nosotros, yo creo que los primeros 2 meses y medio fueron fatales. Perdidos estábamos. No encontrábamos el rumbo y se tomaron medidas que debieron de haberse tomado en las primeras horas o semanas del anuncio. Se falló al principio. Ha habido aciertos, pero también no ha protegido la misericordia, Manolo, porque este país es difícil, pero ya usted ve cómo disfrazaron una iglesia de pentecostal y adentro le metieron un ratatá. Es un país complicado, hermano. Sí. Oh, el que pasaba por ahí, venga al culto. Y adentro eso era ahí ratatá y juca adentro. Y la disfrazaron de pentecostal, una iglesia muy respetable. Entonces es un país complejo, con una gran indisciplina social, y eso conlleva a que el manejo se vuelva mucho más complicado. Pero en términos generales ha habido aciertos, y el gobierno pasado tuvo aciertos importantes en algunas medidas económicas, en la respuesta, por ejemplo, contingentes que se debieron de dar ya cuando se tuvo conocimiento del problema. Ha habido aciertos, y esto no significa que hayamos hecho todo bien.
pero ha habido algunas respuestas que son consideradas incluso con reconocimiento internacional. La misma Organización Mundial de la Salud lo ha dicho. ¿Usted cree que estamos en condiciones para comenzar el año escolar este lunes? ¿Están las condiciones dadas, virtuales, semipresencial? Esa es una tremenda pregunta. No tenemos todas las condiciones. Y no las tenemos todas por las razones estructurales que ustedes conocen. Este es un país que no está conectado, con una gran brecha digital. Fíjense que ni la justicia virtual ha podido funcionar adecuadamente. Los abogados están regados, con razón. Sí. Tenemos muchas debilidades de energía, de pobreza, de conectividad en sentido general. Manolo, pero hay que empezar. Okay. Porque imagínense otro año cerrado los niños. La ansiedad, la incertidumbre, el olvido, el ocio que genera, la intranquilidad y la pérdida, ¿no? de este hábito de la escuela que si se pierden los niños es una fatalidad. Entonces, yo creo que debemos de empezar y que es un tremendo desafío que tienen las autoridades y es una obligación a la que estamos convocados todos a colaborar. Pero va a haber problemas, Manolo, va a haber muchos inconvenientes, sí, sobre todo en el ámbito de la virtualidad. Si ya una de las debilidades, de las dificultades que se le señalaba al gobierno pasado era el excesivo endeudamiento. Y llega este gobierno y entonces también acude al endeudamiento que en campaña, este mismo gobierno, cuando eran candidatos, ellos también señalaban. ¿Usted ve correcto que ahora sí se justifica que nos sigamos endeudando? Ahora sí se justifica. Y lo peor es que los gobiernos solo tienen recursos por dos vías: los impuestos y el crédito, el endeudamiento. Y no se conoce otra posibilidad de obtener recursos frescos en gran escala. Ahora sí yo veo lo siguiente. El gobierno criticaba mucho y usaba el discurso político de la crítica para el endeudamiento. Ahora le hace pesado, ¿no?, hablar de este tema. Y estamos obligados a endeudarnos. No solo nosotros, la mayoría de los países se van a endeudar grandemente. Van a tener que buscar recursos en el mercado internacional y en condiciones mucho más inhóspitas, ¿no?, más difíciles. Ha tomado mucho dinero prestado, más de 4.000 millones de dólares, Manolo. Wow. Está rondando los 5.000 millones de dólares. Un primer préstamo en bonos soberanos que son 3.600 millones de dólares. 3.600 para resolver problemas de deuda y de pagos ordinarios de sí, gasto corriente. No es ni siquiera para una inversión mayor. Eso significa que es una situación económicamente explosiva y delicada. El gobierno anunció en una ocasión que iban a contratar una firma de abogado internacional para recuperar dinero que había sido fugado fruto de la corrupción en otros países. ¿Eso entiende usted que eso es factible o es pura bulla y sonido del gobierno? Yo creo que tiene una combinación de ambas cosas. Una manera de buscarle trabajo a algún abogado nuestro. A ver si el amigo de nosotros consigue por ahí un contratito, ¿verdad? Okay. Y el otro elemento es también que la política de hoy, Manolo, se nutre de una esfera muy emocional que ustedes llaman marketing. Sí. El marketing es ese constante pulir y tratar de hacer ver y de crear percepción sobre determinados fenómenos y factores. El gobierno recurre mucho a eso. Yo tengo información ya de abogados contratados que van a hacer bajo convenio con el gobierno, lo van a contratar, por ejemplo, para indagatorias profesionales en determinadas áreas. El CEA, por ejemplo, ahí ha habido muchos problemas de corrupción. Hoy SOE, ahí ha habido muchos problemas de corrupción, obras públicas, etcétera. Entonces parece que van a contratar firmas y abogados particulares para que representen el interés común, en este caso el gobierno, acompañado de los fiscales. Algunos países utilizan esta modalidad, son los que se llaman una especie de contratos especiales, acompañamiento, acusadores privados que el gobierno utiliza. Si aquí funcionara bien el Ministerio Público con toda capacidad, con toda autonomía, con toda libertad, no fuera necesario. Y con todo presupuesto. Con todo presupuesto, no fuera necesario, Manuel. Okay, no fuera necesario. A usted le han ofrecido varios cargos y usted no lo acepta. ¿Por qué? ¿Por qué es a este gobierno? ¿Porque usted no quiere comprometerse?
porque entiende que los compromisos serán muy fuertes. ¿Por qué razón? En realidad no ha sido, quiero que esto quede muy claro. Qué bueno que me pregunta eso. No ha sido ni por un acto de vanidad personal, ni por temor profesional. Que no me he sentido identificado con las posiciones que me han ofertado. Si me hubiesen ofertado un puesto que yo entienda que tengo la vocación para desarrollar un trabajo en favor de mi país, lo hubiese aceptado. Pero la posición de ser miembro de la Junta, por ejemplo, ser miembro de la Cámara de Cuentas, yo digo que eso es para ir a beber vino y echar barriga. Y yo no, hablando en serio, yo no quiero tener una jipeta que me estén abriendo la puerta, ¿entiendes, Manolo? No, como que no me vislumbro así. Pero usted sonó la propuesta para procurador y sin embargo usted sí se hubiese motivado a aceptar el puesto de procurador. Pero yo sabía que no me lo iban a dar. ¿Por qué? Sí, yo estaba claro. ¿Por qué? Porque yo no soy un hombre que tenga vínculos de ninguna especie partidaria, yo no tengo vínculos políticos. Algunos ven un poco como antisistema, pero hicieron una buena elección con doña Miriam. Creo que fue una elección correcta, una mujer seria, íntegra, de un gran reconocimiento en el país y mucha experiencia en el ámbito de la justicia. Pero yo sabía que a mí no me lo iban a dar. Yo estaba muy claro en eso. Aunque había gente, tú entiendes, que me... Sí, claro. Algunos amigos que yo tengo en el gobierno, gente de poder, me decían, cómprate el traje. ¿Sabes qué? En Bonao, yo tengo una experiencia de Bonao, Manolo. Ajá. Hubo un señor llamado Augusto Núñez, que fue un personaje muy famoso, pintoresco, de allá, un hombre bueno y muy querido del PRD, cuando a los 12 años lo perseguían, lo apresaban. Y en la guerra participó con los constitucionalistas, una leyenda. ¿Qué ocurre cuando le ganó el PRD? A figura como él, todo el mundo está esperando que lo nombren gobernador. Y los tigres le dijeron, Augusto, compras el traje blanco, que usted es el gobernador de la provincia. Okay. Bueno, él tenía una funeraria, que él vendía cajas de muertos y prestaba sillas y cosas ahí. Llegan los nombramientos de los gobernadores. Provincia María Trinidad Sánchez, fulano de tal. Provincia tal y tal, fulano de tal. Provincia de Santiago, la señora fulana. Cuando dicen provincia Monseñor Noel, todo el mundo con el vaso en la mano y Augusto ahí. Provincia Monseñor Noel, Alfredo Peña Valga. Ay, mi madre, se cae. Eso parece como que el mundo se derrumbó. El hombre cogió su traje, fue y se metió en una de las cajas de la funeraria y se trancó ahí. Y empezaron a buscarle, ¿dónde está Augusto Núñez? ¿Dónde está Augusto Núñez? ¿Dónde está Augusto Núñez? Ya como a las 3 de la tarde dijo uno, pero vamos a la funeraria a ver. Y cuando van y destapan una caja y estaba él. Sudaba, le dice, Augusto, ¿qué usted hace ahí? Dice, aquí muerto de vergüenza. Okay. Por eso usted no se compró el traje. No, yo compré el traje. No. Un personaje, Augusto, un personaje querido, yo lo quería mucho. Muy bien. ¿Por qué, si entendemos en el país, mucha gente entiende que aboga por la pulcritud, por la limpieza y por la educación de los medios de comunicación, por qué si señalizamos o señalan a los muchachos, a los artistas urbanos, y ustedes, y usted me disculpa, los comunicadores también, con razón, hacen sentir que la música urbana en algunas ocasiones tiene letra muy explícita y que ha pasado hasta con algunos comediantes que un poco se pasan de la raya? Sin embargo, comunicadores como el caso de Álvaro Albelo siempre han tenido una comunicación, un verbo excesivamente explícito, irrespetuoso y realmente desagradable en un medio de comunicación. Sin embargo, a él no. Hay un miedo oficial, hay un miedo mediático hacia él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no ser justo en todos los ámbitos? No me busque problemas, que ya yo salí de allá. Manolo, dígame. Muchas veces esas opiniones son clasistas. O sea, hay opiniones clasistas porque los muchachos son excluidos, a veces vienen de lugares andurriales de la pobreza, de la exclusión, de la marginalidad. Hay un estereotipo, ¿no? Lo tipifican como los tigres, los de baja ralea, y suyarse ese prejuicio. Pero también se da, Manolo, que
hay mucha vulgaridad en algunos espacios y en algunas esferas que se dedican a ese tipo de promoción. No vulgaridad por las palabras desnudas y expuestas y positivamente lo que llaman altisonante, ¿no? O disonante, sino porque tienen unos estímulos y unas convocatorias comunicacionales que son muy delicadas por la niñez y la adolescencia. O sea, yo, por ejemplo, hay un canal que le llaman alternativo, que un amigo sociólogo me envió varios contenidos para que yo lo viera. Yo me quedé asombrado. Cómo él entrevista a niñas menores, qué tú haces, en qué tú estás, en qué te la buscas. O sea, también hay unos límites que se han cruzado y que son delicados. Porque si una persona adulta, el adulto puede hacer con su vida todo cuanto desee, pero cuando se trata de una etapa tan delicada, tan vulnerable como es la preadolescencia y la adolescencia, hay que tener unos límites y un cuidado. Pero creo que el tema de la apertura en los medios ha expuesto a que mucha gente también con pocas condiciones haga uso y ejercicio de esta misión de comunicar, y es natural que en una sociedad se cuelen, ¿no? Se crucen todo ese tipo de figuras. Pero yo no lo veo con un aspecto estereotipado, ni excluyente, ni clasista, ¿no? Cuando se hace con ese criterio, es tan dañino como los mismos mensajes. En una ocasión, en estos días, se presentó un conflicto a través de redes, específicamente a través de Twitter, entre el periodista Juan TH y la periodista comunicadora Nuria Piera. Él le indilgaba a ella el ser hasta chantajista, obsesiva, persecutoria de las personas a quien ella, y ya prejuiciada a las personas a quien ella le hacía un trabajo de investigación, y ella lo calificó a él de perro faldero. ¿Usted con cuál de los dos comulga en ese caso? Bueno, es una respuesta difícil. Son amigos míos los dos, los quiero muchísimo. Juan es como un hermano, trabajamos juntos. Yo trabajé con Nuria también. Un buen tiempo. Ella sabe que la quiero un mundo. A mí me luce que, no me refiero a Juan, porque Juan siempre ha sido así, desembosado, duro, directo. Pero el PRM, como partido gobernante hoy, se encontró a Nuria incómoda. Después que la disfrutaba en el pasado, cuando Nuria le daba su cantinazo a los otros. Ahí Nuria era buena, y Nuria era la investigadora. De que Nuria le dio un cantinazo a un par de funcionarios, brincaron. ¿Sabes qué es la misión del periodista, Manolo? El periodista siempre tiene que caerle mal al poder. No tiene por qué ser agradable al poder. No me refiero al caso de Juan, porque Juan es un tipo que es auténtico en sus posiciones y lo que él dice lo cree. Pero hablo del poder. A mí me decía un profesor español que fue maestro del periodismo, me decía, cuando uno lleva una antorcha, el periodista de opinión es como el que lleva una antorcha prendida, un tizón en medio de una multitud. A alguno le va a quemar la pestaña aunque no quiera. Y es verdad, la opinión es así. En cuanto a ellos, yo me cayó mal, no me sentí bien, porque son gente que uno admira, que uno quiere, y la misión de nosotros, los comunicadores que hacemos opinión, es confrontar el poder, sobre todo cuando el poder es hegemónico, absoluto, cuando se desborda, cuando atropella. No es pelear entre nosotros, ni discutir entre nosotros, ese no es el papel nuestro. Ahora, Nuria tiene 30 años haciendo ese tipo de comunicación. Manolo. Y Juan tiene derecho a criticar y a decir lo que él entienda, porque esa es un albedrío y una libertad que nadie puede coartar. Lo que uno debe hacerle es un marco de respeto mutuo y de tolerancia común. Bien. ¿Se ha sentido usted o es leyenda urbana lo de la intervención de los teléfonos? No, eso no es leyenda urbana, eso es una realidad. ¿Lo ha practicado ya este gobierno o solamente lo practicó el gobierno pasado? No sé si esto han tenido tiempo, pero a los otros le gastó el oído. Ya no le quedaba tímpano ya. Ya lo que le quedaba era el cabicotico en la oreja ya. Porque no tiene que estar metiendo en la vida privada. Oiga, y lo grande es que, ¿sabes cuál es una de las perversidades que tienen las intervenciones en la intimidad y en la vida privada de la gente? Que nosotros mismos tenemos que pagarle a ellos. Le pagamos para que nos persiga. Y no,
y no estén jurungando la vida. Nosotros, que ellos no persiguen. Todo lo de nosotros, Manolo. Todos esos tigres lo pagamos nosotros. Sí, sí. Es una actitud perversa. ¿Sabe qué? La persona que pusieron en el DNI es un abogado muy preparado y es un tipo decente. Por primera vez yo vi como que la sociedad celebraba, nombraron uno en el DNI que es distinto. Claro, él va a hacer su trabajo, pero no es un hombre que se le conozca un historial de persecución ni cosas de esas. Es un profesional decente. Y el presidente Abinader dijo en estos días que los periodistas, incluso los que son muy quisquillosos y muy duros, son necesarios para la democracia. Don Ricardo, para usted, políticamente, ¿quién tiene menos futuro? ¿Leonel Fernández o Danilo Medina? En política no se puede hacer ninguna sola profecía, Manolo. No. No, pero mira, Hipólito. Mira lo que rinde ese hombre. Hoy apareció. Usted tiene su humor. Hoy apareció haciendo, le estaba entrevistando, apareció un gato así gordo. Le dice, Hipólito tiene gato, y se llama Félix. Un gato así que no cabe dentro de su piel. Y entonces le dice, ¿y cómo se llama? Y dice, Félix, se llama Félix Junior. Hipólito rinde. Acuérdense, en política, en serio. No se pueden crear tumbas en un país como este, donde la institucionalidad está frágil. Pero, naturalmente, Danilo Medina tiene un impedimento constitucional que le dice que no puede volver. Un impedimento que no pesa sobre Leonel. Y Leonel es un hombre joven, muchísimas habilidades, que se le olvidaron las cosas malas. A él se le olvidó todo lo malo. El hombre está correctísimo. Lo malo de él se le olvidó. Él está correctísimo ahora. Ok, sí. ¿Usted no entiende que fue un acto de ambición política de Leonel presentarse con un nuevo partido a última hora? ¿No fue un acto de ambición, un hombre 3 veces presidente de la República? Sí. Ahí priman factores personales, políticos, la ambición personal, la visión que tiene el sujeto de la vida y de la política. En cualquier país del mundo, el presidente estuviera dando conferencias por ahí. Sí. Oye, los presidentes se retiran y se van a dar conferencias. Sí, es cierto. Se deja crecer una chiva así, una chiva con y le ponen canas, atención a los nietos. A los nietos le ponen atención. Sí. Se compran una pantufla. Sí. Y empiezan a hacer fotos con los niños. De que tú ves que un presidente se hace fotos con los nietos, dígale adiós. Entonces, en el caso de Leonel, nunca asumió eso. Leonel es un hombre con una gran vocación de regreso. Y como es un tipo con muchas condiciones intelectuales, personales, es joven, está al día, porque él es un lector asiduo, él está al día. Leonel es peligroso, Manolo. Pero en cualquier país, él hubiese cedido hubiese habido un acuerdo, por ejemplo, entre él y Danilo para buscar un tercer candidato. Eso se estila en las democracias liberales. Aquí no se pudo porque aquí hubo una confrontación de ego muy grande. Lo de ellos llegó a lo personal. Acuérdense la cuestión de Quirino y todos esos aspectos. Y Leonel dijo que llegaba hasta ahí. Esa es la realidad, entre otros factores, ¿no? Sí. Porque cuando a usted lo desplazan del poder aquí, una vez a usted lo han desplazado del poder en la República Dominicana, usted es un jarrón viejo de eso que uno tiene en la casa, que no haya dónde ponerlo. Hay gente que le tiene temor a esa soledad. Sí. Es probable que haya pesado eso. Sí. Margarita Cedeño se manejó bien o ella perdió, porque Margarita se le sentía mucho brillo político, muchas posibilidades políticas. Y a última hora se le fueron enfumando, hizo muchas declaraciones como desacertadas. Y eso como que le fue quitando. ¿Cómo ve usted el futuro de ella? Es muy fácil analizar la historia cuando ya pasó, ¿verdad, Manolo? Sí, cierto. Y dicen que no hay mejor respuesta que aquella que se tienen después que las cosas han ocurrido. Sí. Ya fuera fácil para nosotros decir, debió hacer esto, debió hacer lo otro. Ahora, yo creo que el cálculo de ella, de dejar al esposo, apoyar al candidato que el esposo dijo que le hizo fraude, ahí se produjo, Manolo, como una contradicción, ¿verdad? Lo que usted señala, ahí hubo algo como que
se salió de la órbita. Incluso para la psicología popular, las mujeres comunes dicen, pero ven acá, ¿y cómo es la cosa? Exactamente. ¿Usted entiende? Sí, no, Que lo trasladan hasta la alcoba lo lleva la psicología un popular. candidato que el mismo esposo le había señalado que él entendía que le había hecho fraude y ella lo apoya. O sea, estás contradiciendo a tu esposo. Ahí Estás dando a hubo, entender sí, que tu esposo mintió. de alguna manera le está dando la razón al otro, entonces le está diciendo mentiroso al marido. Fíjense, hay una mezcla de factores ahí que no fueron en forma coincidente, no contribuyeron para mantener el brillo de su estrella política. Pero ella también es joven, Manolo, ¿verdad? Ella Sí, es joven sí. y ha hecho una carrera pública de un desempeño muy notorio. Tiene base, está dentro de los 5 o 6 políticos mejor valorados del país. Es una persona que no cae mal. Sí. Claro, a veces, no siempre, pero en política a veces las oportunidades son dificilísimas de repetirse. No hay segundo chance en política, a veces. Ojalá no le haya pasado a ella así, pero las decisiones no fueron acertadas para su proyecto personal. El nombramiento del gobierno de familiares, ¿lo ve normal usted o no es ético? No es ético. En algunos casos, aunque no se dé el tema de el nepotismo que se criticó tanto, el PRM hizo carrera criticando eso del PLD, los criticaba constantemente, sí, de forma muy agria. Y el 16 en la noche ya estaban los familiares encaramándose. En la noche. Pero venga acá, hermano. Además no es ético. En una familia, por ejemplo, yo vi el caso de un ministro que a la esposa la nombraron embajadora en un país suramericano y el ministro aquí. Sí. Pues un divorcio seguro. Ella tiene que irse para allá. Está desuniendo la familia. Los americanos reúnen la familia. Pero venga, Abinader, no haga eso. Está dividiendo la familia. No. En términos serios, la influencia y el tráfico de influencia en el manejo personal de familiares enganchados a la administración pública es una vieja herencia trujillista de orden muy lastimoso para el desarrollo democrático. Hay muchísima gente con condiciones, con preparación, porque tienen que ser familiares. Bien. No me gusta y es antiético para mí. Bien. En la campaña, todo el tiempo, se le señalaba popularmente a quien era en ese caso el candidato, ahora el presidente, Luis Abinader, que no se le veía el suficiente carácter para un país como este. ¿Usted entiende que ahora que asumió el poder tiene carácter o usted lo siente como que le falta para un país como este? Increíble, de manera sorprendente, el presidente ha mostrado más pasta, más madurez como presidente que como candidato. Creo que ha manejado la situación con una altura y adultez política más allá de la que esperábamos, al ser un presidente joven, que se estrenaba en la gestión pública con este nivel de cargo, ¿no? Tan demandante como es el presidente. Pero yo creo que lo ha manejado con madurez. Decía Leonel Fernández que no hay una escuela para presidentes, que hay que ir aprendiendo sobre la marcha. Sí. Y creo que él lo ha ido haciendo así. Incluso las valoraciones que hay de la figura del presidente son más altas que todos los funcionarios del gobierno y del mismo gobierno, porque la gente le ve como ese desprendimiento y ese manejo llano también que no parece simulado. El pago que se le hizo a las bocinas del gobierno, en el gobierno pasado, ¿todavía están vigentes esos pagos? Es decir, todavía... No, pero es que aquí no había bocina. ¿Y qué es lo que había aquí? Era trompeta, corneta, clazones. Guido dijo en una ocasión que esas bocinas o esas cornetas, como usted le llama, estaban pagas, que le quedaban como 2 años todavía, por el pago que se le hizo, que le cubría como 2 años de este gobierno. ¿Usted cree que es así?
¿Y qué le entendía? Que había que armar una batería de bocina para contrarrestar esa bocina que todavía tiene 2 años pago. Que le pagaron adelantado. Nosotros nos reímos, Manolo. Nosotros nos reímos, pero no es que sea malo ni negativo que tú tengas una afiliación, una simpatía, una inclinación política. Eso no es negativo, eso no es un pecado. Tú sabes cuándo la cosa se daña. Cuando a ti te pagan para tú callarte o para ocultar o para retorcer. Con el mismo dinero del pueblo, entonces tú le mientes al pueblo. Con lo mismo que te paga el mismo pobre pueblo, entonces tú lo engañas, tú le falsificas la información, se la retuerces. Eso es lo negativo, Manolo, del bocinazgo. No que tú tengas una simpatía. Y hay gente que le fue muy bien, sí, demasiado bien, pero yo considero que la sociedad dominicana ha llegado a un nivel de madurez. No toda, pero segmentos importantes de nuestra sociedad, y tú lo sabes porque tú haces comunicación alterna. Mira, Manolo, la gente no es vaca, la gente no es un ganado, la gente sabe cuándo se habla por mandato y cuándo se calla por paga. La gente no es tonta. Yo pienso que mucho dinero de eso se perdió, aunque a largo plazo, como tú dices. La credibilidad es la credibilidad no hay manera de tú suplantarla, ni que pagando, ni poniendo gente a decir que todo marcha bien, eso no. Okay. ¿Usted siente o no que falta un liderazgo nacional, un líder en el país? ¿O no hace falta? Es una buena pregunta. Yo veo que hay un desgaste, y el desgaste es de los partidos políticos. Un PLD que se divide, un PLD que lo saca la clase media y media baja del gobierno, sobre todo por la corrupción y por la división que experimenta. Un Leonel Fernández que fue 3 veces presidente. Los muchachitos estaban chiquitos, los que votaron ahora, cuando Leonel fue presidente la primera vez. Sí. Unos sobrinitos que nosotros tenemos eran pequeñitos, sí. Por ahí están las fotos. Y ya son muchachos que están en la universidad. Un PRM que es una especie de transición o transposición del PRD al PRM. Muchos de ellos con su misma vieja mañas y con su conducta impropia, muchos de ellos. O sea, Abinader tiene que estar lidiando con eso también. Sí. Y una partidocracia en sentido general que no tiene expectativa, que no genera esperanza, que no tiene brillo. Hay un gran desgaste para mí del sistema político y hay una transición delicada hacia una generación que demanda otras cosas, otra forma de gobierno. Manolo, la transparencia hoy es un derecho que la gente sabe lo que significa. Un motoconchista y un vendedor de la calle, de esos que venden chuchería, ¿saben lo que es corrupción e impunidad hoy? Lo saben. Antes eso no importaba. Un tipo hoy común y corriente, un ciudadano humilde, de esos que están en la calle, ¿saben qué significa Junta Central Electoral Independiente? Porque ellos vivieron los traumas de toda esta junta y todo este desorden. Entonces hay una nueva expectativa, una nueva demanda ciudadana, un nuevo modelo de sociedad. Que estos viejos partidos, todavía algunos andan en Aparejo y Gurrupela. Todavía andan en Gurrupela y en Cincha. Sí. Con gente joven que tiene 20 y pico de años, nativo digital, de una generación totalmente diferente. Sí. Finalizando el gobierno, ya después de haber ganado, ya en la etapa de la transición del gobierno pasado, haciendo la transición para el nuevo gobierno, Hipólito Mejía hizo varias visitas. Visitó a Danilo. Sí, él andaba en una peregrinación. Era como llevándole consuelo a los que perdieron. Pero ¿qué para usted? ¿Realmente qué buscaba Hipólito? ¿Qué hacía visitando? O sea, ¿qué él hacía visitando? Y eran visitas públicas, o sea, no eran visitas clandestinas, era públicamente, y en comunicación se sabe que hay un lenguaje no verbal que algo te dice. Tú lo acabas de decir. A veces, y más en comunicación política, esas cosas que no se dicen y que no se escriben, tienen más peso y más relevancia que la que se hace en público. A mí me luce que Hipólito, que es una persona de mucha habilidad política, un veterano, ¿no? Y que tiene muchos enclaves, porque Hipólito tiene muchas conexiones de poder, empresariales, económicos.
y dentro de la política tiene amigos en todos los partidos. A mí me luce que él fue como a ablandar la situación porque estaba muy ríspida. Había gente que quería que salieran a buscar preso al otro día, el 17. Sí. Y que lo queremos preso. Abinader hablando y que yo le prometo, lo queremos preso. ¿Tú entiendes? Entonces, Hipólito, un veterano, en medio de una pandemia, una crisis económica grandísima como nunca ha habido en la historia, una crisis sanitaria. Entonces Hipólito va como en una especie de peregrinaje a decir, espérate, fue como a calmar ánimos. No somos enemigos, esto no es una guerra, no hay una conflagración, aquí no hay una batalla tribal. ¿Tú entiendes? Él fue como a aplacar eso. Me luce que fue eso. Que la gente lo interpretó como pasándole la mano un poquito a la impunidad. Pero en ese mismo tenor, conectando con Hipólito y la sabiduría que él políticamente ha mostrado, se dijo que entre Hipólito y Danilo se hizo un acuerdo para que Carolina fuera que ganara la alcaldía del Distrito Nacional y no el propio candidato al Distrito Nacional por el PLD. ¿Usted cree en esa hipótesis? Pues eso suena a leyenda sin sentido, porque estamos hablando de una Carolina no conocida, sale y en 2 meses gana, y tú te dices, y así es que estamos, o sea, eso es normal. Bueno, pero David Collado ganó en 3 meses también. Sí, pero usted sabe lo que también se dijo. Sí, yo creo que hay una combinación de muchas cosas. La ola del PRM, la decadencia del PLD, el candidato del PLD que no recibió todo el respaldo del poder. Yo no vi a Peralta, a Temo, yo no vi a ¿cómo se llama el otro? El que parece siempre como que le falta aire, Montalvo. Yo no vi a Montalvo con Domingo Contreras levantándole la mano, ni con él para aquí para allá. Yo no vi solo el pobre Domingo. Sí. El partido no lo asumió como tal y de ahí que se infiera, que se haya deducido una hipótesis como esa. También hay una combinación, el carisma de ella es una muchacha carismática, una señora carismática, joven, que cae bien. La capital, el PLD la fue perdiendo. Las grandes ciudades, los centros urbanos, clase media, media baja, el PLD lo fue perdiendo de manera aparatosa, Manolo. Conservó a Santiago de milagro, porque lanzó un candidato tardío ya y porque Abel estaba bien posicionado. Pero fíjate que perdió todas las grandes ciudades, San Francisco, La Vega, Puerto Plata, San Pedro, Higüey, perdió el Distrito Nacional, perdió la Santo Domingo Norte, o sea, él fue perdiendo los grandes centros urbanos, que es un fenómeno sociológico en el que la gente clase media, más informada y más estable, le fue negando el voto al PLD. Y yo no descarto que hubiera por detrás una manigueta, pequeña o grande, de la dimensión que tú señalas. Ok, gracias, don Ricardo, gracias, ha sido edificante conocer de usted su visión, su conocimiento sobre el acontecer nacional, todo lo que sucede y el manejo que hace el Estado. Muchas gracias por este encuentro, este consultando con nosotros. Ya acabamos el consultando. Sí, ya. Ya.